Existe un hambre que no se sacia solo con pan, una sed que ninguna lluvia puede aplacar. Es el hambre del alma, el vacío que deja la vida cuando arranca lo que amamos, y la sed de un nuevo comienzo en un mundo que parece haberse secado hasta la última gota de esperanza. En la vasta soledad de la Mancha, una tierra de vientos cortantes y horizontes infinitos, donde el arbolado retorcido de los olivares parecía susurrar canciones de pérdida, vivía Ramón. Su existencia se había convertido en una fortaleza inexpugnable, levantada no con ladrillos y argamasa, sino con silencio opresivo y un profundo y paralizante arrepentimiento. Cada día era una repetición austera y monótona, una oración silenciosa a un pasado que él sabía, con una certeza dolorosa, que jamás podría reescribir ni cambiar. Ramón cultivaba la tierra con la precisión fría de quien cumple una penitencia o realiza un deber, no con la pasión o la esperanza fervorosa de quien aguarda una cosecha abundante. Sus días eran excesivamente largos, y sus noches aún más, llenas solo del eco amplificado de recuerdos que intentaba, inútilmente, mantener encerrados y sofocados bajo 7 capas de hielo emocional. Lo único que se movía con fervor y regularidad en su vasto y silencioso rancho eran las agujas lentas e imperturbables de un antiguo reloj de péndulo, marcando el paso irremediable, y hasta bienvenido, del tiempo. Se había acostumbrado a esa soledad autoimpuesta, hasta el punto de confundirla peligrosamente con una forma de paz, o quizás, con la única penitencia que merecía. Su vida era un lienzo en blanco que se negaba a colorear. Pero el destino, con su ironía peculiar e implacable, no permite que la verdadera paz se encuentre en la huida o en el aislamiento. El destino insiste en confrontarnos con aquello que más tememos en lo profundo, o, más importante aún, con aquello que desesperadamente necesitamos. El hielo milenario que Ramón había construido cuidadosamente alrededor de su corazón estaba a punto de encontrarse con una fuerza irrefutable y avasalladora, la necesidad urgente de otro ser humano. La desesperación del hambre sería el martillo que resquebrajaría su armadura. Pero ¿qué sucede, en realidad, cuando la necesidad más desesperada y primitiva de una persona choca de forma violenta con la armadura más intransigente y cuidadosamente erigida de otra? ¿Puede el dolor profundo y compartido transformarse en un puente que une, en lugar de un muro que separa, a 2 almas destinadas, en secreto, a curarse mutuamente? El sol del mediodía, abrasador e implacable, castigaba la entrada de la hacienda de Ramón, convirtiendo el polvo en espejismos centelleantes. Él estaba ocupado en el granero, el olor fuerte y reconfortante del heno seco y de la tierra mojada llenando el aire, cuando un sonido anormal, un ruido suave pero inconfundible, llegó hasta él. No era el sonido rutinario de un animal, ni el lamento constante del viento. Era algo que denotaba fragilidad, agotamiento y desamparo humano. Se detuvo, la azada suspendida en el aire, y por un instante pensó, con un leve pavor, que lo había imaginado. Su mente, rigurosamente entrenada durante años para ignorar y alejar el mundo exterior, luchaba para procesar aquella anomalía sonora. Cuando el sonido se repitió, esta vez más fuerte y desesperado, una mezcla rota de sollozo y súplica ahogada, Ramón supo, con una inquietante certeza, que su soledad había sido irremediablemente invadida. Caminó con pasos lentos y pesados hacia la puerta, su habitual ceño fruncido tenso no por miedo, sino por una inesperada expectativa. Lo que vio, sin embargo, lo paralizó por otro motivo, una sensación profunda y repentina de vergüenza por su propia abundancia frente a tanta miseria. En el umbral de su puerta estaba una figura femenina doblada sobre sí misma, en total colapso. Era Isabella. El polvo del camino cubría su vestido oscuro, antes de buen tejido, como un sudario gris. Su piel tenía una palidez enfermiza, casi transparente bajo el sol inclemente, y sus ojos, grandes, vidriosos y fijos, eran un pozo de desesperación que se aferró de inmediato a los de Ramón. A su lado, 2 niños pequeños se sujetaban a sus faldas con una fuerza sorprendente, espectros hambrientos. El niño, Miguel, quizá de 5 años, se frotaba los ojos hinchados, luchando contra el llanto, mientras la niña, Elena, parecía un poco mayor, sus ojos infantiles cargando un peso y una conciencia de la desgracia que no les correspondían.
El hambre allí no era una abstracción filosófica, era una realidad cruel, visible en el contorno saliente de sus huesos, en la lentitud de sus movimientos, en la manera en que Isabella temblaba, no de frío, sino de agotamiento total y prolongado. Sus palabras, cuando finalmente llegaron, fueron un hilo de sonido casi inaudible, pero cargado de urgencia. Ella imploró, no por una limosna humillante, sino por la vida, por comida para sus hijos. Era la súplica despojada de cualquier orgullo, la voz de una madre llevada al límite final de su resistencia física y emocional. Ramón sintió un espasmo violento, un despertar abrupto en su pecho petrificado. Podía ignorar su propio luto, podía ignorarse a sí mismo, pero no podía, bajo ninguna justificación, ignorar el hambre estampada en la más pura inocencia de los rostros de los niños. En un instante que duró una eternidad y rompió años de aislamiento, la muralla de su indiferencia se derrumbó en polvo. Sin pensar, sin procesar la ruptura catastrófica de su rutina y de su precioso aislamiento, actuó. Señaló hacia el interior de la casa y, con una voz ronca y oxidada por el desuso, dijo únicamente: «Entren. Hay frutas. Hay leche. Entren ahora». La gratitud de Isabella no se manifestó en palabras, sino en la forma en que avanzó tambaleándose, empujando a los niños hacia la relativa penumbra y seguridad de la casa. Para Ramón, esa aceptación inmediata, silenciosa y desesperada era un acto de rendición mucho más elocuente que cualquier discurso. Él había ofrecido techo, comida y, inconscientemente, protección, la primera forma de calor humano que sentía emitir en años. Aquel momento de pura, incondicional necesidad humana había forzado una fisura irreversible en el hielo de su alma. No era un hombre conocido por su caridad, ni un héroe en busca de reconocimiento, pero en ese instante, la fuerza primitiva de la compasión lo dominó por completo. Estaba asustado por lo que había hecho. Ramón observó la escena desde lejos, como un espectador asombrado en su propia casa. Isabella, sentada a la mesa rústica, partía pedazos de un pan duro y se los ofrecía a sus hijos con un fervor y una atención casi religiosos. Notó algo sutilmente extraño y profundo. A pesar de su absoluta miseria y de la suciedad del camino, ella conservaba una dignidad inquebrantable, casi salvaje. No robó, no tomó más de lo necesario, no exigió, solo suplicó por la vida de sus hijos. Ese detalle le resultó más intrigante que cualquier otro. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía y, sobre todo, cuál era la historia silenciosa y no contada que la había llevado a esa situación de miseria extrema? ¿Qué había sucedido con el padre de los niños? Ramón sentía el peso de un secreto que no era suyo. Podía simplemente darles unas monedas y enviarlos de vuelta al camino al amanecer, restaurando su soledad en pocas horas. Esa era la solución lógica y segura, el retorno a su refugio. Pero algo, un nudo apretado en el estómago, se lo impedía. No era solo la conmovedora visión de los niños, sino la perturbadora sensación de que su propio pasado estaba siendo misteriosamente reflejado en aquel sufrimiento presente. Recordaba vívidamente la sensación de pérdida total, ese vacío que lo había llevado a abandonarse a sí mismo. Había algo más profundo, un magnetismo peligroso. La presencia de Isabella era un desafío directo, una invitación peligrosa y tentadora a romper la única regla pétrea que le había impuesto a su vida, no volver a importar a nadie. Necesitaba protegerse, pero algo dentro de él gritaba por romper esa regla. Se acercó a la mesa, sus pasos vacilantes. Isabella alzó los ojos, preparada para la despedida inevitable o para escuchar la condición que él impondría. Ramón respiró hondo, el aire sintiéndose pesado en sus pulmones, y pronunció la oferta que cambiaría el curso de 3 vidas. «Quédense», dijo, y la palabra sonó extraña, casi como una blasfemia, en su propia boca. «Aquí hay trabajo, en el jardín y con los animales. No hay lujos, pero hay comida segura y un cuarto limpio. El tiempo que sea necesario, hasta que pueda levantarse con dignidad». Él creía que no estaba invitándola a su vida, solo estaba ofreciendo una tregua a su destino cruel. Pero sabía, en el fondo más honesto de su ser, que al abrir la puerta de su casa, había abierto, en realidad,
la puerta de su propia prisión emocional. Lo que no sabía, lo que lo mantendría despierto por las noches, era que el hambre que los unió revelaría, poco a poco, algo mucho mayor y aterradoramente hermoso que la simple caridad. El primer día fue una coreografía silenciosa y tensa, marcada por la desconfianza mutua y la necesidad urgente. Ramón se mantuvo a una distancia segura, observando a Isabella mientras ella, con una energía recién descubierta, limpiaba el polvo del cuarto sencillo que les había sido asignado. Era la primera vez en años que la casa, ante su mausoleo frío de recuerdos amargos, albergaba el suave y terapéutico ruido de la vida, el susurro reconfortante de los niños, el arrastre rítmico de una escoba, el aroma simple y acogedor de una comida casera, aunque modesta. El clímax llegó, inevitable, al caer la noche. Ramón estaba sentado solo en el pórtico oscuro, mirando el horizonte teñido de púrpura y naranja, un espectáculo que había contemplado miles de veces sin realmente ver ni sentir nada. Entonces sintió una pequeña mano dudosa tocar el dobladillo de su pantalón de trabajo. Era Elena, la niña. No habló, solo se quedó allí, mirándolo con una curiosidad inocente y desarmante que no contenía juicio ni miedo. Ella representaba, en su forma más pura, todo lo que Ramón había perdido o rechazado, la esperanza simple, la franqueza de la infancia y la capacidad de acercarse sin el peso de los traumas. Él se encogió ligeramente, la proximidad física siendo una clara invasión de su zona de confort. Pero, en vez de alejarse como esperaba, Elena hizo algo inesperado y definitivo. Levantó un pequeño y gastado juguete de madera, un caballo simple, y se lo ofreció, un gesto de entrega silenciosa y total confianza. En ese momento crucial, Ramón vio a través de ella al niño que él mismo había sido, lleno de sueños antes de ser aplastado por la vida. Recordó, vívidamente, la sensación del toque gentil, algo que había desaparecido de su memoria táctil hacía años. La pequeña ofrenda de Elena rompió la última y más fuerte barrera que él mantenía. Tomó el juguete, sus manos ásperas y callosas contrastando dramáticamente con la madera lisa. Fue un choque eléctrico de humanidad que recorrió su cuerpo. Ese toque, ese pequeño acto de confianza no solicitada, reveló a Ramón la profundidad insoportable de su propia herida. No era solo un hombre solitario, era un hombre sediento, casi muriendo, de conexión. Sintió una punzada intensa y familiar de dolor, el dolor agudo del recuerdo que había enterrado. Y junto con el dolor, vino una terrible y fascinante posibilidad. La perturbadora posibilidad de sentir de nuevo, de importar de nuevo, de amar y sufrir. La presencia de aquella familia no era una bendición, era una bomba de tiempo emocional para su paz autoimpuesta. Ramón comprendió que el hambre de Isabella y sus hijos podía saciarse con comida, pero su propia hambre, la hambre de perdón y de vida, solo podía saciarse con el riesgo del amor. Ya no tenía el control de la narrativa. El primer día termina, pero el trabajo real y difícil apenas comienza. Ramón dio comida a una familia hambrienta, pero la verdad más profunda es que recibió algo mucho más vital, un espejo innegable para su propia alma hambrienta. Aprendemos que la soledad no siempre es una elección, muchas veces es una reacción defensiva instintiva ante un dolor aplastante. La llegada inesperada de Isabella, Miguel y Elena enseñó a Ramón, y a nosotros, que el mayor riesgo que podemos correr en la vida es el de cerrarnos completamente a la experiencia humana. La armadura de la indiferencia puede protegernos del sufrimiento, pero también, cruelmente, nos aísla de toda alegría y de toda posibilidad de curación. Ramón está ahora en un precipicio peligroso, puede revertir su decisión y volver a su desierto emocional, o puede enfrentar la turbulencia de la vida en común, donde la curación definitiva no vendrá del olvido cobarde, sino del coraje de reconstruir la vida sobre cicatrices. El escenario está listo. Esta es solo la primera capa de la historia. El viaje de Ramón para desentrañar sus traumas internos y la lucha obstinada de Isabella por recomenzar su vida y la de sus hijos apenas están en el preludio. Si tú también crees que el amor y el coraje, nacidos de la necesidad, pueden transformar los corazones más heridos, no puedes perderte el próximo capítulo.
Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para seguir esta emocionante narrativa que demostrará que la esperanza puede nacer incluso donde solo hay oscuridad. La soledad, para Ramón, no era solo un estado, sino un manto pesado, espeso e irónicamente cómodo, una armadura cuidadosamente forjada para protegerlo de las inclemencias y los dolores del mundo. Pero la presencia no solicitada de Isabella y sus hijos era un viento súbito, un vendaval implacable que desgarraba ese manto de aislamiento, exponiendo la piel sensible y desde hacía mucho tiempo desprotegida de su corazón. Había permitido, en un momento de debilidad instintiva, que la vida entrara en sus dominios, y ahora la vida exigía su precio, su atención, su participación, rompiendo el ritmo metódico y seguro de su penitencia autoimpuesta. El toque inesperado y sencillo de Elena, al final de aquel primer día, fue mucho más que un simple contacto físico, fue una invasión neural y emocional que activó alarmas internas que la había silenciado con esfuerzo durante años. Despertó a la mañana siguiente con una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, una sensación que lo aterrorizaba más que el propio dolor, la expectativa. Sabía que la ausencia de dolor era su único objetivo en la vida, y que la esperanza, por otro lado, no era más que una promesa traicionera de sufrimiento futuro. El riesgo de esa nueva convivencia era inmenso y palpable. Veía en Isabella una fragilidad que exigía, instintivamente, protección, pero veía en sí mismo una incapacidad paralizante de ofrecerla sin quebrarse internamente. No estaba habituado a la noble tarea de proteger, solo estaba acostumbrado al egoísmo seguro de aislarse. La rutina en la hacienda, antes silenciosa y predecible como un reloj detenido, ahora estaba llena de sonidos suaves y extraños, el murmullo contenido de la viuda al cuidar a los niños, el arrastrar de los pasos pequeños y ligeros de Miguel sobre el suelo de madera, el llanto breve y rápidamente contenido de Elena. Cada sonido era un recordatorio constante y sofocante de su nueva y peligrosa responsabilidad emocional. Ramón tenía que tomar una decisión crucial. ¿Volvería a levantar con urgencia las paredes de su fortaleza recién derrumbada, o permitiría que los vientos implacables del cambio lo obligaran, finalmente, a reconstruirse sobre los escombros? La respuesta, lo sabía, no estaba en la fría lógica que tanto apreciaba, sino en el miedo creciente e insoportable de regresar al silencio absoluto. La vida había vuelto a golpear su puerta. ¿Hasta qué punto el miedo incapacitante de revivir un trauma pasado puede convertirse en el único obstáculo real que nos impide aceptar la cura presente? ¿Y cómo el coraje silencioso e inquebrantable de alguien que lo ha perdido absolutamente todo puede convertirse en la inspiración necesaria para aquel que se negó a vivir de nuevo por temor a perder una vez más? Isabella era la personificación exacta de la resiliencia silenciosa y la dignidad forjada en la adversidad. Su profunda gratitud no se manifestaba en palabras dulces ni en halagos vacíos, sino en trabajo incansable, eficiente y realizado con dignidad. Comprendió, de forma intuitiva, que en aquel rancho aislado y austero, la moneda de intercambio era la utilidad, la absoluta discreción y, sobre todo, la ausencia total de exigencias. Ella limpiaba, organizaba y, con la poca comida disponible, preparaba comidas que, por primera vez en años, tenían un aroma genuino de hogar y afecto, en lugar de solo nutrición. Ramón la observaba constantemente desde lejos, a través del cristal polvoriento de la ventana del granero, mientras ella tendía ropa sencilla al sol o preparaba la tierra árida para un pequeño huerto que él, en su apatía, no se había preocupado por cultivar. Notaba la manera vigilante en que protegía a sus hijos con el cuerpo, como sus ojos nunca estaban fijos en el suelo, en una postura de derrota, sino siempre orientados hacia el horizonte, como si estuviera trazando rutas de escape estratégicas, o más probablemente, planes para reconstruir su vida. No era sumisa, era profundamente estratégica y decidida. Su belleza no era la belleza fácil de la juventud despreocupada, sino la belleza forjada por el tempel del fuego de la pérdida, con una fuerza interior indomable que la convertía, irónicamente, en la persona más poderosamente íntegra de aquel rancho. Había perdido todo, su hogar, su marido, su seguridad, y, aún así, estaba allí, enseñando a sus hijos el valor inconmensurable de lo poco que aún tenían. La presencia constante de Isabella obligó a Ramón a enfrentarse a su más verdadero y temido fantasma,
la culpa corrosiva. Su aislamiento brutal no estaba motivado puramente por una tristeza vacía, sino por una convicción profunda e inquebrantable de que él no merecía la felicidad ni la compañía de ningún ser vivo. Había sufrido una pérdida devastadora años atrás, un acontecimiento que lo hizo creer, con certeza casi religiosa, que todo lo que amaba estaba destinado, por su culpa, a ser arrebatado. Sus pensamientos regresaban incesantemente a la figura luminosa de su difunta esposa, Catalina, y al silencio ensordecedor y cruel que ella dejó tras su partida. Recordaba a Catalina como una luz intensa y vibrante, y la oscuridad que siguió a su ausencia lo convenció, de forma irracional, de que él era el portador de un destino cruel y maldito. Ahora, Isabella, con su luz tenue pero persistente, amenazaba con quebrar esa oscuridad autoimpuesta. Ramón pasaba horas enteras en el campo, cavando y arando la tierra con una ferocidad ciega que rayaba en la autolesión, tratando de canalizar toda su turbulencia interna hacia el agotamiento físico. Se negaba terminantemente a interactuar de forma casual o afectuosa con la viuda o los niños, manteniendo un límite invisible pero palpable que intentaba reforzar a cada minuto. La rutina en la hacienda se convirtió en una batalla silenciosa de voluntades, Isabella reconstruyendo la vida frente a él, y Ramón intentando desesperadamente mantener su muerte emocional intacta y segura. Temía que la cura de ella significara el fin de su refugio de dolor. Un día, mientras Isabella realizaba la tarea de limpiar la polvorienta estantería de la sala principal, encontró un viejo libro de poesía, con páginas finas y amarillentas. No se atrevió a abrirlo, respetando la privacidad implícita y la austeridad de la casa, pero el título en el lomo, junto a una dedicatoria desvanecida en caligrafía elegante, sugería la existencia de un amor profundo, tierno e irremediablemente perdido. Isabella comprendió, con un toque de empatía, que la soledad de Ramón no era un rasgo intrínseco de su carácter, era un duelo paralizante, mal resuelto y antiguo. ¿Cuál era, en fin, la historia trágica detrás de aquel libro tan estimado? Y cuán grande y avasalladora había sido la pérdida capaz de transformar a un hombre vibrante en una sombra de sí mismo. Mientras tanto, Ramón luchaba intensamente con el objeto clave de su trauma, un pequeño baúl de madera de roble, desgastado y manchado, que mantenía cerrado y escondido en el rincón más oscuro del granero. Nadie, excepto él, sabía lo que había dentro. El objeto era la materialización física de su dolor más profundo, y él lo evitaba con la misma repulsión con la que se evita la peste. El detonante mental aquí era la peligrosa cercanía que Isabella estaba adquiriendo con el pasado más íntimo de Ramón. Ella empezó a usar la cocina diariamente, y el olor de especias calientes y guisos le recordaba a Catalina, que adoraba preparar comidas abundantes. Ramón se sorprendió a sí mismo entrando furtivamente en la cocina, bajo pretextos de trabajo, solo para sentir el aroma reconfortante, pero retrocedía de inmediato, invadido por el pánico de la familiaridad. Estaba siendo arrastrado de vuelta a la vida por la puerta trasera, a través de los sentidos más básicos. Su inconsciente estaba traicionando su muralla racional. ¿Qué había en aquel baúl que Ramón temía tanto revelar? Era la fuente exacta de su culpa, un secreto terrible que, si salía a la luz, explicaría a todos por qué él creía ser irrevocablemente indigno de cualquier forma de amor o felicidad. La clave para la redención y el cambio de Ramón no estaba en enamorarse de Isabella, sino en perdonarse a sí mismo por lo que guardaba en aquel baúl. Y Isabella, con su presencia persistente e inquebrantable, lo estaba empujando lenta pero inadvertidamente hacia el borde de la revelación. La hacienda ya no era un refugio seguro, sino un escenario de confrontación inevitable entre el pasado encarcelado y el futuro aterrador. La cuenta regresiva para la verdad había comenzado en el momento en que ella cruzó el umbral. La tensión silenciosa y latente entre los dos adultos culminó en una noche de tormenta violenta. El cielo se abrió sobre la mancha con un rugido, y el rancho tembló bajo el impacto brutal del viento y la lluvia torrencial. Ramón estaba en su habitación, incapaz de dormir, reviviendo el día exacto de su pérdida, pues la lluvia fuerte y la oscuridad siempre lo devolvían a aquel momento fatídico. La tormenta no era solo un fenómeno natural, era un espejo ruidoso y aterrador de su alma en profunda tormenta. En mitad de la noche,
escuchó el sonido más perturbador e inesperado de todos, el llanto. No era un llanto infantil de miedo, sino un sollozo ahogado, adulto y profundo. Era Isabella. Ella estaba en la habitación, junto a sus hijos, que milagrosamente dormían. La viuda, tan fuerte y tan resuelta durante el día, estaba allí, quebrada por la oscuridad de la noche. Ramón se levantó, su cuerpo impulsado por una fuerza instintiva que él no reconocía. Se acercó hasta la puerta de la habitación de ellos y se detuvo, con la espalda tensa contra la madera fría, escuchando la confesión silenciosa del dolor. Isabella no lloraba por el marido que se fue, sino por el peso aplastante de la incertidumbre y por el futuro aterrador e indefenso de sus hijos. Ramón no la vio, pero escuchó sus plegarias. La mujer a la que intentaba categorizar como una fortaleza era, en realidad, una montaña de dolor a punto de desmoronarse, y al oír su desesperación cruda, sintió un impulso irrefrenable de huir, de salir de allí y volver al silencio del campo. El dolor de ella era peligrosamente parecido al suyo, era un contagio emocional. Si permitía que el dolor de ella lo tocara, sería aniquilado por el suyo propio, liberado de su confinamiento. El clímax llegó con su huida instintiva. Impulsado por el pánico emocional, Ramón no corrió hacia el campo abierto, corrió directamente al granero sombrío. Tomó una llave oxidada escondida en un hueco y, bajo el ruido ensordecedor de la lluvia sobre el techo, abrió el baúl de roble. No podía soportar más la tensión de la cercanía. Lo que vio allí, iluminado solo por un relámpago fugaz, fue un pequeño vestido blanco de niña, cuidadosamente doblado, y un par diminuto de zapatitos de cuero. Era la prueba física e incontestable de su mayor pérdida y la razón central de su culpa, la muerte de su hija pequeña, a quien no logró proteger de una enfermedad repentina durante un viaje de negocios, algo que jamás se perdonaría. Cayó de rodillas, el baúl abierto, exponiendo no solo los objetos, sino el núcleo podrido y doloroso de su trauma. El hambre que unió a Ramón e Isabella no era solo hambre de comida, sino el hambre desesperada de ser vistos y finalmente comprendidos en su dolor mutuo. Ramón, por primera vez en años de aislamiento, estaba totalmente desprotegido, no por la viuda, sino por su propia necesidad urgente de enfrentar la verdad encerrada en aquel baúl. El llanto silencioso de Isabella había roto su última defensa, forzando su propia tormenta de duelo. La verdadera y dolorosa naturaleza del aislamiento de Ramón no es simple tristeza, es culpa paralizante y autopunición. La presencia de Isabella y sus hijos no fue un regalo, sino una provocación existencial que lo obligó, brutalmente, a enfrentar su trauma. Aprendimos que el verdadero miedo de quien ha sufrido una gran pérdida no es la pérdida en sí, sino la responsabilidad y vulnerabilidad de amar de nuevo, pues amar es abrirse, indefenso, a la posibilidad real y terrible de sentir dolor una vez más. Ramón, al abrir el baúl, dio el primer y más doloroso paso necesario para la curación. El coraje de Isabella, manifestado en su trabajo incansable y en sus lágrimas silenciosas de madre, es el espejo exacto que él necesitaba para ver que la vida, por más injusta que sea, continúa, incluso cuando el duelo parece infinito. La historia nos enseña, de manera cruel, que solo podemos ayudar a los demás, y ser ayudados, cuando nos permitimos primero enfrentar nuestras propias sombras más oscuras. Ramón ahora tiene su secreto más profundo expuesto ante su propia conciencia. ¿Cómo reaccionará Isabella ante esa verdad sombría si, y cuando, llegue a descubrirla? ¿Qué tiene que ver el dolor profundo de un hombre que perdió a un hijo con la lucha incansable de una viuda que intenta proteger desesperadamente a los suyos? El enfrentamiento entre el dolor de ambos es inminente e inevitable. No querrás perder ese momento decisivo en la narrativa. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para asegurarte de no perder el próximo bloque, donde la tensión se transformará, de manera sorprendente, en una conexión innegable y poderosa. El amanecer no trajo consigo un alivio fácil y superficial, sino una claridad brutal e ineludible para Ramón. Había pasado el resto de la noche en el granero, arrodillado y exhausto frente al baúl abierto, exponiendo la herida supurada que había intentado, en vano, suturar con años de soledad autoimpuesta. La lluvia fuerte lo había lavado por fuera,
limpiando el polvo, pero el luto lo había drenado y consumido por dentro. Ahora ya no podía levantarse y fingir que estaba entero o ileso. La casa lo aguardaba, y con ella, la viuda y sus hijos, testigos involuntarios de una verdad íntima que él había intentado, de todas las formas posibles, enterrar en el olvido. Su huida nocturna y desesperada hacia el granero era la prueba incuestionable de que Isabella no era solo una huésped temporal, era un catalizador irreversible. Ella había obligado a su pasado a emerger, a confrontarlo en la oscuridad. El miedo paralizante de Ramón estaba ahora, curiosamente, mezclado con una sensación extraña y embriagadora de liberación. Lo peor y la confesión silenciosa de su dolor y ya había sido enfrentado por él mismo, sin la presencia de testigos. Lo que quedaba era el riesgo de que otros, especialmente la viuda, lo descubrieran. Se sentía intensamente vulnerable, una sensación que lo asustaba profundamente y que, al mismo tiempo, lo obligaba, de una forma inédita, a mirar hacia el futuro. Él era un hombre quebrado, y la viuda era una mujer igualmente quebrada. Esa simetría dolorosa en la pérdida era la base más improbable y más sólida para una nueva y duradera conexión. La cuestión en su corazón ya no era si debía cerrarse nuevamente, sino cómo vivir abierto y expuesto. La presencia constante de la vida, manifestada en el ruido inocente y reconfortante de los niños y en la rutina discreta pero eficiente de Isabella, era el único antídoto eficaz contra la muerte emocional que él había cultivado durante tanto tiempo. Si la pérdida y la culpa nos definen y nos aprisionan en el aislamiento, ¿qué puede enseñarnos la intimidad compartida del dolor y la observación de la resiliencia ajena sobre la posibilidad real de reconstrucción personal? ¿Y será que el amor genuino es la única fuerza capaz de obligarnos, finalmente, a perdonar nuestros propios y antiguos errores del pasado? La rutina diaria de la granja se ajustó de forma sutil, entrando en una fase de convivencia más cercana, aunque todavía profundamente cautelosa. Ramón trabajaba con la misma ferocidad, pero ahora su mirada ya no era totalmente esquiva y evasiva. Observaba a Isabella, sus movimientos y su dedicación. La viuda, por su parte, notó el cambio de inmediato. El aire alrededor de Ramón parecía notablemente menos denso, menos hostil, desprovisto de su antigua aspereza. Había regresado del granero con un cansancio que se asemejaba más a una paz recién descubierta que a la antigua rabia silenciosa. El verdadero enfrentamiento no vino en palabras directas, sino en una serie de gestos silenciosos y cargados de significado. Una mañana, Ramón, sin decir nada, dejó una pila de leña seca junto a la puerta de la cocina, leña que Isabella ya no tendría que ir a buscar al bosque. Al día siguiente, Isabella, mientras limpiaba y cocinaba, dejó un pedazo de tarta simple pero deliciosamente bien hecha sobre su mesa. Eran diálogos mudos, puentes construidos con acciones cuidadosas, donde cada acto de gentileza era un paso calculado y vacilante hacia el territorio vulnerable del otro. Era un intercambio de cuidados, no de palabras. Lo que realmente empezó a corroer la dinámica de distancia fue la influencia de los niños, especialmente la pequeña Elena. La niña, con su total y completa falta de malicia, comenzó a seguir a Ramón mientras él realizaba sus trabajos en el campo. No pedía nada, no lo interrumpía, solo observaba atentamente al caballo, a las gallinas, al trabajo extenuante con la tierra. Ramón intentó ignorarla al principio, pero el silencio interesado de ella era más insistente y más eficaz que cualquier petición. Por primera vez en años, se vio explicando el proceso de siembra, el cuidado de los animales, usando una voz que ni siquiera recordaba que tenía, la voz de un mentor paciente y cariñoso. Isabella observaba la escena desde lejos, desde el umbral de la casa. El hombre de hielo, el granjero recluido, estaba siendo descongelado, pedazo por pedazo, por una niña, y esa visión provocaba en ella una mezcla compleja de confianza creciente y profundo alivio. Comprendió que el hambre real de Ramón no era por soledad autoimpuesta, sino por paternidad reprimida y perdida. Su culpa se manifestaba en el miedo a conectar, pero la necesidad innata de proteger al pequeño Miguel, y especialmente, de instruir a la curiosa Elena, estaba venciendo el miedo lenta e irreversiblemente. Ramón empezó a notar, con más atención y profundidad,
el dolor silencioso y contenido de Isabella. Veía las marcas de agotamiento en sus ojos al final de cada día de trabajo, pero también la fuerza inquebrantable y casi sobrehumana con la que aseguraba el futuro de sus hijos. Veía la batalla diaria que ella libraba en soledad para no desmoronarse. Esa admiración que surgía no era un sentimiento romántico, era un respeto profundo y reverente por el coraje visceral de una sobreviviente. La respetaba por seguir viviendo y luchando, algo que él había dejado de hacer por sí mismo. Esa admiración fue el primer y crucial paso hacia el amor, un amor nacido de la solidaridad y no de la pasión fugaz. La ruptura más significativa y definitiva del silencio llegó por medio del elemento más inesperado, el arte de Elena. Un día, Elena le regaló a Ramón un dibujo hecho con carbón. Era su caballo, el único ser vivo al que Ramón permitía acercarse de forma consistente y sin restricciones. Pero en el dibujo, Elena había colocado al caballo no solo, sino acompañado de una pequeña figura humana a su lado, un detalle que ella dibujó con la inocencia despreocupada de la imaginación infantil. Ramón miró el dibujo y vio, en la pequeña figura trazada, la sombra vívida del hijo que había perdido. El dolor lo golpeó como un puñetazo físico. Retrocedió instintivamente, su reacción de pánico emocional era incontrolable. Isabella, al ver el rostro súbitamente perturbado de Ramón, tomó el dibujo de sus manos, y al ver la figura, comprendió al instante, el aislamiento, la profunda herida y la reacción intensa ante la imagen infantil. Sin decir palabra, pero armada con una valentía nacida de la empatía, Isabella buscó el único objeto en la casa que parecía fuera de lugar, un objeto personal de otra época, el libro de poesía que había notado antes. Lo tomó con cuidado y lo dejó sobre la mesa rústica de la cocina. La dedicatoria, aunque antigua y descolorida, seguía ahí, innegable, para Catalina, la luz de mi vida, y para nuestro futuro, Martina. Martina. Ese era el nombre, durante años silenciado, de la hija perdida de Ramón. Ramón supo, con absoluta certeza, que Isabella había descubierto su secreto más íntimo, no por violencia ni invasión, sino por empatía silenciosa y la intuición del dolor compartido. Comprendió que ella no lo estaba juzgando. Estaba conectándose con su tragedia. El libro dejado sobre la mesa era una declaración no verbal y poderosa. Veo tu dolor, Ramón. Entiendo tu pérdida y tu culpa. El misterio del baúl y del aislamiento estaba resuelto. ¿Cuál sería la primera palabra real que cruzaría los labios de Ramón ahora que su secreto ya no le pertenecía solo a él? El silencio había sido roto, y la vulnerabilidad era la nueva y peligrosa regla del juego que tendría que aprender. El clímax llegó en el enfrentamiento silencioso y prolongado en la cocina, frente al libro y al dibujo. Ramón entró, vio el libro sobre la mesa y supo que era el fin de su aislamiento. Miró directamente a Isabella, esperando el juicio, la pregunta invasiva, el inevitable alejamiento. Pero la viuda simplemente lo miró de vuelta, con los ojos llenos de una compasión genuina, desinteresada, que él sentía profundamente no merecer. No pronunció palabra, pero sus ojos expresaron todo. Yo también he perdido. Yo también cargo con la culpa y el dolor. Ramón, que se había aislado durante años para no pronunciar aquel nombre, sintió las palabras subir por su garganta, impulsadas por la conexión emocional que estaban haciendo. Caminó lentamente hacia la mesa y apoyó su mano áspera junto al libro. Su voz, que durante años había sido solo órdenes frías y monosílabos, salió en un susurro gutural, quebrado, definitivo. Martina. Pronunciar aquel nombre fue la liberación de una prisión de años. Fue el acto de confesión más puro. Isabella llevó una mano al pecho y cerró los ojos brevemente, en un gesto de solidaridad inmediata y profunda, un reconocimiento mutuo. No necesitaba detalles sobre la enfermedad o el accidente, comprendía el dolor crudo de perder un hijo. En ese instante, la última barrera entre ellos cayó por completo. Ya no eran el granjero recluido y la viuda necesitada, eran dos almas heridas y quebradas, unidas por la experiencia común de la pérdida y por la valentía recién descubierta de amar. El amor que había empezado como compasión y respeto ahora tenía un nombre: vulnerabilidad mutua y curativa.
Ramón comprendió que el hambre que los había unido era, en realidad, el hambre desesperada de ser perdonados. Él, por no haber protegido a su hija; ella, por tener que rehacer su vida sin su marido. Aquel momento no fue un romance pasional, sino una cura profunda y compartida, un clímax emocional que selló su destino. Juntos reescribirían sus vidas desde ese punto de dolor completamente expuesto, usando la empatía como tinta. La vulnerabilidad no es, de ninguna manera, debilidad, es el cimiento más fuerte y necesario para la verdadera intimidad. Ramón, al verbalizar finalmente el nombre silenciado de su hija, rompió el hechizo de su culpa. Isabella, al usar la empatía profunda en lugar de la curiosidad invasiva, le mostró que el juicio más severo de su pasado provenía solo del mismo. Aprendemos que el amor no tiene el poder mágico de curar el pasado, pero nos concede la fuerza y el coraje para cargar el luto en compañía. La historia de Ramón e Isabella demuestra que el encuentro inesperado de dos almas quebradas puede resultar no en destrucción, sino en una reconstrucción mutua, ladrillo a ladrillo, donde el dolor compartido se convierte en el puente más seguro y firme. El silencio fue roto para siempre, y la vida, por fin, podía volver a respirar. La conexión entre Ramón e Isabella está establecida, pero el camino por delante, hacia el romance y la familia, aún es nuevo e incierto. ¿Cómo se desarrollará el amor entre ellos a partir de ese dolor compartido y de esa verdad desnuda? ¿Y qué depara el futuro para Miguel y Elena en ese nuevo hogar, ahora con un posible nuevo padre? El último y definitivo bloque traerá el clímax del romance, la resolución de los conflictos externos y la conclusión emocionante de este viaje de curación. Para descubrir el desenlace emocionante de esta historia que demostró que el dolor puede unirnos, suscríbete al canal ahora y prepárate para el final feliz que la vida siempre prometió. La pronunciación de aquel nombre sagrado, Martina, había sido el terremoto final que derrumbó el último y más fuerte de los muros que Ramón había construido para protegerse. El largo silencio se había quebrado, y la confesión de su dolor más íntimo y vergonzoso abrió un espacio donde el juicio no existía, solo la empatía solidaria y pura de Isabella. A partir de ese momento decisivo, la dinámica entre ellos dejó de ser la de patrón y empleada, o la de dos desconocidos fríos bajo el mismo techo. Era la de dos mitades incompletas y resilientes que comenzaban, lentamente, a buscar el encaje perfecto, impulsadas por el dolor compartido. La amarga soledad de Ramón ya no era una fuga cómoda, sino un recuerdo distante y superado. Comenzó a participar de manera activa y sorprendente en la vida de la casa y más importante aún, en la vida de los hijos de Isabella. Su toque rudo y áspero se volvió más gentil y vacilante al ayudar al pequeño Miguel a montar el caballo, y su voz, antes gutural y llena de órdenes, adquiría ahora tonos de ternura y paciencia al contar historias simples e inventadas para Elena antes de dormir. La hacienda, que antes representaba el mausoleo de su dolor y de su pasado, se transformó paulatinamente en el laboratorio vivo de su propia curación. Él había ofrecido techo y comida en un gesto instintivo de caridad. El destino, con su benéfica ironía, le ofreció a cambio una segunda oportunidad de paternidad y de amor auténtico. Pero el amor que nacía era cuidadoso, nacido del dolor y no de la pasión juvenil e inconsecuente, y por eso más fuerte, más maduro e infinitamente más resistente. El desafío ya no era esconder el pasado en un cofre cerrado, sino construir un futuro sólido que honrara la memoria de sus pérdidas sin ser, sin embargo, dominado o paralizado por ellas. ¿Puede la aceptación incondicional y madura de un nuevo amor, nacido de la necesidad y del dolor más profundo, traer finalmente el perdón por el cual un alma se culpa tras años de aislamiento? ¿Y podrá la valiente reconstrucción de una nueva vida convertirse en el homenaje más poderoso, significativo y amoroso a la memoria de quienes ya se fueron? La aproximación entre Ramón e Isabella se profundizó en la intimidad del día a día y en la sincronicidad del trabajo conjunto. Ella lo ayudaba con los libros de la hacienda, trayendo un orden meticuloso al caos financiero que él había descuidado durante su duelo. Él, por su parte, asumió la figura paterna que Miguel y Elena habían perdido. No como un sustituto forzado, sino como un ancla emocional estable. Enseñaba a Miguel a trabajar la madera, usando sus manos callosas para guiar las pequeñas y torpes manos del niño.
Enseñaba a Helena a dibujar la naturaleza y los paisajes, alentando la curiosidad innata que ella había demostrado. Cada acto era una reparación silenciosa y poderosa por la hija que había perdido, y una promesa tácita de protección y afecto para los que estaban allí. Él entendía que la verdadera curación vendría al cuidar. Isabella observaba esa transformación diaria con un discreto asombro. El hombre duro, recluido y lleno de culpa, estaba siendo reemplazado por alguien sorprendentemente más completo, más cálido e intensamente más humano. Veía el amor incondicional y natural que Ramón dedicaba a sus hijos, y comprendía que esa era la forma más pura, honesta e indiscutible de confesarle su amor, cuidando, con devoción, aquello que ella más valoraba en la vida. No necesitaba palabras románticas ni vagas, necesitaba seguridad, estabilidad y un compañero que cargara con ella los pesos y las alegrías de la vida. La relación entre los dos comenzó a solidificarse en conversaciones nocturnas largas y francas, bajo la luz tenue e íntima de la lámpara. No eran conversaciones de cortejo ni románticas, sino intercambios profundos de historias y duelos. Ella hablaba de la vida simple, pero feliz, que tuvo con su difunto esposo, del miedo paralizante del camino, y del coraje desesperado que encontró para seguir adelante por sus hijos. Ramón hablaba, poco a poco y con dificultad, de la enfermedad repentina que se llevó a Martina y de la culpa aplastante de haberse ausentado en un momento crucial, lo que lo llevó al aislamiento. Al compartir su pasado doloroso, lo vaciaban de su poder destructivo y lo transformaban en historia. Se convirtieron en confidentes absolutos, cómplices en sobrevivir y en amar. La confianza y la honestidad eran el verdadero lenguaje tácito e innegable de su romance. El deseo de apoyarse mutuamente era más fuerte que el miedo. En un momento significativo y de entrega, Isabella decidió que era hora de devolver, con igual peso, la confianza que le había demostrado. Le mostró a Ramón una pequeña joya guardada durante años, la alianza de su difunto esposo. No era un gesto de apego nostálgico, sino un acto público de despedida final y respeto. Al mostrar la alianza, le estaba declarando que el futuro estaba, simbólicamente, libre del fantasma del pasado. Estaba lista para comenzar de nuevo, y lo invitaba, con el corazón abierto, a hacer lo mismo. El amor que florecía entre ellos no era un fuego salvaje e incontrolable, sino un calor constante, profundo y reconfortante que prometía perdurar y brindar estabilidad. Ramón comprendió que el ciclo de su penitencia autoimpuesta estaba llegando, al fin, a su cierre. El granero, antes el lugar de su huida y su confesión, era ahora el sitio de su trabajo productivo y de su nueva esperanza, con Miguel aprendiendo a su lado. El baúl de roble, donde guardaba la dolorosa memoria de Mateo, seguía allí, pero la llave descansaba ahora, a la vista, sobre su cómoda. ¿Qué haría con el baúl, con el símbolo físico de su dolor, ahora que se había perdonado y había encontrado un nuevo propósito en la vida? La decisión debía ser definitiva y simbólica. La respuesta llegó en un día de sol radiante. Ramón pidió a Isabella que lo acompañara al granero. Tomó el baúl, y en lugar de abrirlo para llorar su duelo, miró a Isabella y a sus hijos con ternura. Sacó el pequeño vestido de Martina, que tantas lágrimas había causado la noche de la tormenta. Se lo entregó a Isabella, no para que ella sintiera su dolor, sino como un símbolo de que la memoria ya no necesitaba ser encerrada y temida. En un acto cargado de significado y de finalización, tomó la alianza que Isabella le había mostrado y la colocó dentro del baúl, junto al vestido. Era un rito de paso silencioso. Estaba cerrando simbólicamente, para ambos, el ciclo del duelo y del aislamiento, uniendo sus pérdidas. La alianza de su esposo y el vestido de su hijo reposaban juntos, no como fantasmas atormentados, sino como la base memorial de una nueva familia que respetaba e integraba sus dolores. Cerró el baúl, y esta vez, arrojó la llave al campo abierto y arado. Ya no necesitaba encerrar el dolor, lo aceptaba como parte de sí. El baúl, ahora, no era una prisión ni una fuente de culpa, sino un altar de memoria y un punto de partida. La curiosidad se dirigía hacia el futuro. ¿Acaso su unión sería formalizada y sellada con una nueva y eterna promesa?
El clímax final y apoteósico llegó con la cosecha. Aquel año, la hacienda de Ramón, que había sido descuidada en su dolor durante tanto tiempo, produjo una cosecha abundante e inédita, fruto directo de su arduo trabajo y de la organización precisa de Isabella. La abundancia de la tierra era el reflejo de la abundancia y el renacimiento de sus corazones. Ramón observó a Isabella y a los niños en el campo, riendo, con los rostros sucios de tierra y sudor. Allí vio la imagen que la soledad había intentado robarle, la imagen de una familia completa, viva y feliz. Se acercó a Isabella al final del día. El sol del atardecer cubría todo el paisaje en tonos dorados y ámbar, pintando la escena. No hubo pedidos formales de matrimonio ni declaraciones grandiosas de amor apasionado. El amor de ellos era de otra naturaleza, compañerismo, resiliencia y cura. Ramón no tomó su mano, pero tocó su hombro, un gesto de asociación igualitaria y apoyo mutuo, firme e inquebrantable. Con la voz más clara, firme y llena de futuro que jamás había usado, pronunció solo una frase que encapsulaba toda su jornada de redención. La hambre nos unió en la desesperación, pero el valor, tu valor, nos sostuvo. Ya no soy quien fui. Y quiero ser lo que seremos, juntos, por ellos. Isabella no necesitó más. Apoyó la cabeza sobre su pecho, un gesto de aceptación total y profunda confianza. En ese instante, sintió el ritmo de su corazón, que ya no era frío, aislado o culpable, sino vibrante, lleno de vida y de futuro. El desenlace no trataba de un matrimonio formalizado, sino de una promesa de vida en común, de reconstrucción y de familia. Ramón había aceptado a Isabella, a Miguel y a Elena, no como sustitutos forzados de su pérdida, sino como la continuación y el renacimiento de su capacidad de amar y de ser feliz. El amor, nacido de la necesidad y templado por el dolor, había transformado corazones heridos, cumpliendo la profecía silenciosa del destino. Habían encontrado el hogar, no en la casa antigua, sino el uno en el otro. La cosecha era la prueba final. El amor y el perdón son la más grande y curativa de todas las cosechas que la vida puede otorgarnos. El recorrido completo de Ramón e Isabella es la prueba irrefutable de que la necesidad extrema es, a menudo, el disfraz más eficaz de la providencia divina. Fueron unidos por el hambre más básica y animal, pero mantenidos unidos por el amor nacido de la vulnerabilidad y de la compasión mutua. La lección más profunda es que el duelo no se supera con el olvido o con el aislamiento cobarde, sino con la aceptación valiente del riesgo de amar y exponerse de nuevo. Ramón no sanó al encontrar a alguien que sustituyera su pérdida, sino al permitirse ser el padre y el compañero que el dolor le impidió ser por tanto tiempo. La historia nos enseña que la reconstrucción siempre es posible, y que el mayor homenaje que podemos ofrecer a quienes se han ido es la valentía de vivir plenamente el presente que se nos ha concedido, con amor. El amor, en verdad, transforma corazones heridos. Y así concluye la emocionante jornada de Ramón e Isabella. Si esta historia de dolor, resiliencia y amor incondicional tocó tu corazón y te recordó que siempre hay esperanza, deja tu me gusta en este video. Compártelo con alguien que necesite urgentemente inspiración para recomenzar su vida. Y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal ahora mismo para no perder nuestras próximas narrativas épicas de transformación humana y segundas oportunidades. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento más emocionante de este recorrido de sanación para ti?